¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nuevo otra vez aquí en el canal. Hoy vamos a hacer una sudadera para dama con manga rangla. Me habían pedido tanto la sudadera como la manga, cómo hacer la manga rangla. Y bueno, pues en este tutorial vamos a juntar las dos cosas. Muy bien, pues para eso vamos a necesitar nuestros patrones básicos de talle básico y manga. Y vamos a comenzar por pasar las plantillas a nuestro papel imprenta. Además de los talles básicos, vamos a necesitar, como siempre, nuestras reglas para trazar, la L, la curva de sastre, la curva francesa y nuestra regla graduadora para agregar pestañas de costura. Ya tenemos aquí pasados nuestro talle básico delantero y nuestro talle básico espalda. Y vamos a comenzar por transformar el delantero, puesto que le vamos a hacer un corte para hacer una combinación de colores de la tela con la que vamos a hacer nuestro pants para darle mayor vista a nuestra sudadera. Vamos a dar holguras, vamos a bajar la sisa, vamos a bajarla 1 centímetro y vamos a dar 1 centímetro de holgura a nuestra sudadera y la vamos a trazar en línea recta. Estas prendas pues generalmente van holgaditas para que sean cómodas, y también como vamos a poner un cardigan en la parte de abajo, vamos a quitarle 4 centímetros, que es lo que va a medir el cardigan. Yo la voy a dejar hasta la línea de largo cadera, pero ya total, ya con todo y el cardigan. Muy bien, vamos a afinar la sisa. Nos bajamos 1 centímetro, dimos 1 centímetro hacia afuera y vamos a afinar hasta este punto la sisa. Muy bien, también el escote, nosotros vamos a poner un cardigan de 2 centímetros en la línea del escote. Esos 2 centímetros se los vamos a quitar para que ya con el cardigan quede básico. Eso, vamos a dividir el escote delantero, que son 12, en tercios. Entonces son 4 centímetros. Hasta ahí es donde vamos a hacer nuestro corte para la manga rangla. Vamos a perderla, vamos a colocar justo donde se une la pieza. Donde se une a la sisa, y vamos a eliminar toda esta parte. Esta pieza que vamos a eliminar la vamos a unir después a la manga. Por el momento la vamos a separar. Y ahora vamos a hacer esa transformación y yo voy a dar la mitad de toda esa línea de cintura, 12 centímetros. Estos 12 centímetros los voy a unir al punto del escote donde se une mi corte rangla. Lo uno y de ahí hacia abajo lo voy a sacar en línea recta. Esta pieza la voy a hacer en un tono diferente al resto de la sudadera. Y aquí voy a aprovechar para hacer mi bolsa de canguro. Esa bolsa de canguro la voy a dejar de 18 centímetros. Es una bolsa completamente de parche, así que simplemente escuadro a esa medida donde yo la quiero, y esta va a ser una pieza que yo voy a trazar
aparte. Marco 13 centímetros para la entrada de la mano y marco ahí una pequeña diagonal. Esta va a ser mi bolsa de parche. A esa bolsa de parche le voy a agregar costuras para todos lados y también voy a agregar costuras a mi pieza delantera de la sudadera. Ahora quiero que observen cómo voy a calcar esta pieza que después voy a unir a mi manga. Voy a dibujarla justo que es la pieza que voy a quitar, y a esta pieza yo voy a agregar pestaña para costura porque después la voy a unir a mi pieza delantera. Esto es delantero y es lo que voy a unir a la manga a la hora de hacer la transformación de la manga Wrangler. Pieza 1, pieza 2. Esta también la voy a separar porque recuerden que la voy a hacer en una tela en contraste. Pieza 1 delantero, pieza 2 delantero. Y voy a agregar pestaña de costura. Yo la voy a coser solamente en over de 3, por lo tanto solo voy a agregar medio centímetro en la pieza, en cada una de las piezas, para poderla unir con la over. También voy a separar mi bolsita de canguro agregando las pestañas de costura. Quiero mostrarles cómo separé las piezas en la pieza delantera. Esta es mi pieza delantera completa y separé la pieza 1 delantero, la pieza 2 delantero. Ya tiene pestaña de costura, esto lo vamos a armar con over, así es de que solo dejé medio centímetro. Pieza 2 delantero. Luego nuestra bolsita, que también va a ser una pieza aparte, la separo, bolsa de canguro, y esta pieza también la separé
Solo agregué pestaña de costura aquí y en el hombro porque la sisa la voy a unir a la manga. Entonces hasta aquí tenemos separado nuestro delantero. Y ahora vamos a transformar la pieza espalda y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el delantero. Bajamos 1 centímetro para que sea más cómoda. Nos salimos 1 centímetro y vamos a escuadrar de arriba a abajo para que quede muy holgadita nuestra sudadera. Luego vamos a quitarle 4 centímetros, que es lo que va a medir el cardigan, y prácticamente sería toda la transformación para mi pieza espalda. Además de quitarle lo que va a medir el cardigan en el escote, 2 centímetros, y afino. Y voy a separar la pieza del corte Wrangler que va a ir unido a la manga, 10 centímetros. Voy a dividir esos 10 centímetros entre 3 y me da 3.3. 3.3 hasta este punto va a llegar mi corte Wrangler y lo marco justo ahí donde se une la sisa. Ya tenemos aquí las piezas separadas también de la espalda. Esta es con pestaña de costura, ya la tenemos ahí. Pieza 1, espalda a doblez. Y esta es la pieza del corte Wrangler, también con costura, para unirse aquí. Pestaña en el hombro y en el costado. Aquí no, porque les a la manga. Ya tenemos aquí la manga y esta es la parte que va hacia la espalda, que recuerdan lleva 2 piquetitos, y hacia el delantero lleva solo 1 piquetito. Y vamos a unir nuestras piezas de sisa que van a ir. Este es delantero, este es delantero, esta es espalda y esta es espalda. Y vamos a cuidar unirlas justo aquí en el centro de la manga, y vamos a cruzarla 4 centímetros donde está el vértice de la sisa con el largo de la manga. 4 centímetros. Observen cómo la coloco. Este es mi básico. Ahí está, en esa inclinación. Esto es pestaña de costura. Se la voy a eliminar. Voy a eliminar en esta pieza la costura de costado para que vean justo donde debe cruzar. Esta no la tiene, está bien. Así. De esta manera. Agregar un poquito más ancho el puño, solo 1 centímetro, para que nuestra manga también, este centímetro que estoy agregando es la misma holgura que agregué a mi talle básico. De arriba a abajo
y en esta parte igual. Es la misma holgura que yo puse en mi pieza delantera. Si se fijan, aquí tengo un pequeño desajuste. Voy a afinarlo. Ya que tenemos puestas las piezas de el frente y espalda y las tenemos fijas, ahora vamos a revisar. Vamos a revisar que coincida esta parte y esta, porque estas las vamos a unir. Entonces medimos así con la cinta parejita hasta el largo de la manga. (42.5) y revisamos que de este lado nos dé exactamente lo mismo, porque aquí es donde nosotros vamos a unir las piezas. 42.5, hasta ahí. Vamos a afinar ese pequeño pedacito de esta manera. Ahí está. Esto ya nos coincide los dos lados de la manga perfectamente. Y también van, bueno, ahorita lo repito. También vamos a afinar, esta va a ser una pinza que vamos a cerrar en físico. Esta es la pinza del hombro y lo que vamos a hacer es cerrarla antes de unir. Entonces afinamos esta parte, así nos va a quedar. Esto es espalda, esto es delantero. Ya tenemos aquí lista nuestra transformación de la sudadera con manga Wrangler. Y vamos a cuidar, este va a ser el patrón base, se los puse aquí para que sepan de dónde salieron las piezas. Ahí está, y esta es esta. Luego vamos a cuidar que nos coincida en el costado, porque vamos a unir nuestro costado espalda, nuestro costado delantero. Tenemos que cuidar que coincida. Vamos a afinar esto que nos sobró. Esta parte que nos sobra del delantero es porque no vamos a cerrar pinza física. Nuestro patrón base tiene una pinza física que en este pants no la vamos a tomar en cuenta para nada. Nuestra pieza delantera se forma por la pieza 1, la pieza 2 y la manga. Ya tenemos aquí todas las piezas necesarias
para cortar nuestra sudadera con manga Raglan. Esta es la manga y vamos a cortar 2 piezas tela. Esta manga la vamos a cortar en gris. Este es nuestro bolsillo de parche, una pieza a doblez. Esta va a ser en rosa. Este es nuestro delantero. El delantero está compuesto de 2 piezas. Pieza 1 delantero. Vamos a cortar una pieza a doblez de tela. Y esta va a ser rosa. De esta pieza 2 delantero vamos a cortar 2 piezas tela y esto va a ser gris. Y esta es mi pieza espalda que voy a cortar una pieza tela y va a ser gris. Muy bien. Ya tenemos aquí todas las piezas necesarias para cortar nuestra sudadera con manga Raglan. Espero que este tutorial sea de gran utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, hagan comentarios y compartan el tutorial.